Bueno, continuando con este punto de sociedad conyugal, ahora vamos a ver la sociedad entre cónyuges y vamos a tratar de establecer una diferencia clara entre ambas figuras para poder seguir con el desarrollo de cómo aplicar el impuesto, la determinación del impuesto, ¿no?, en ambos casos. Cuando hablamos de sociedad entre cónyuges, esta sociedad no es producto del haber contraído matrimonio, sino más bien, como dice su nombre, es de formar una sociedad entre el esposo y la esposa, ¿no? O bien con las nuevas figuras legales en el matrimonio. Y esto lo establece el artículo 32 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, y vemos que tiene correlación con la Ley de Sociedades Comerciales, donde la misma permite sola y únicamente una sociedad entre cónyuges a través de la figura de sociedad de responsabilidad limitada y sociedad anónima. Vemos claramente la diferencia entre lo que sería una sociedad entre cónyuges, donde ambos son socios de una, vamos a llamarlo empresa para poder entenderlo, y la sociedad que se forma naturalmente producto de contraer matrimonio. En este caso vamos a ver la formación de una sociedad y o empresa entre marido y mujer o sociedad conyugal. Y bueno, esta limitación de que solamente sea SRL y SA lo que trata es de evitar que se burle el régimen patrimonial de esa sociedad conyugal. Recordemos que recién vimos los bienes gananciales, y el mismo es de orden público e inmutable. Esto surge de considerar, ¿no?, incompatible la existencia de dos regímenes económicos o patrimoniales cuando al propio de la sociedad conyugal se suma la participación de ambos cónyuges en sociedad de tipo personalista, donde la responsabilidad solidaria e ilimitada podría comprometer los bienes propios o gananciales de un cónyuge ante la eventual administración ruinosa que el otro desarrollara en ejercicio de la administración. Esto tiene mucho que ver justamente con lo que nos dice el último párrafo de este texto. La responsabilidad solidaria e ilimitada. Conocemos a través de nuestra materia, ¿no?, de sociedades, que este tipo de figuras limitan su responsabilidad a cierto patrimonio, por lo que el patrimonio aportado a este tipo de figuras es el que respondería en caso de una administración ruinosa, nos dice acá, ¿no?, de una mala administración, posible concurso o quiebra. Visto del ámbito tributario, ¿no?, a través del artículo 32 de la Ley del Impuesto a la Ganancia, la misma establece que no requiere que se trate de una SRL o una SA, ya que exige que el capital se integre por aportes de bienes cuya titularidad le corresponda por ganancias obtenidas de alguno de los conceptos siguientes: las actividades personales, ya sean profesión, oficio, empleo, comercio o industria; los bienes propios, los bienes adquiridos con el producto del ejercicio de su profesión, oficios, etc. Repasamos este aspecto. El artículo 32, desde el punto de vista tributario, no habla de que esta sociedad sí o sí deba ser SRL-SA, sino de que limita a que el capital aportado por ambos socios cónyuges sean de este tipo, sean producto de la actividad personal, sean bienes propios y sean bienes adquiridos con el producto de algún ejercicio o profesión u oficio. Visto el tema de sociedades entre matrimonios, ya sea sociedad conyugal o las sociedades entre esposos, pasamos al siguiente punto que tenemos que estudiar, que es el usufructo de los padres sobre los bienes de los hijos. El caso de los hijos menores, las ganancias que provienen de su trabajo personal. Bueno, en el nuevo código, recordemos, su modificación ha establecido la mayoría de edad a partir de los 18 años, y los padres son los administradores de los bienes en el caso de los menores de esta edad. La pregunta que nos hacemos aquí es: ¿quién debe declarar esas ganancias de esos menores? Y aquí vemos dos situaciones.
Si el usufructo de la renta lo tiene el menor, es decir, lo que genera su renta, el uso de esa renta ganada, va a parar a manos del menor, el menor es el sujeto pasivo del impuesto y debe incluir esa renta obtenida, ¿no?, en su propia declaración jurada. Por ejemplo, en el caso de trabajo de menores. Ya vamos a explicar un poco mejor respecto de la relación de dependencia, es una de las categorías de nuestro impuesto que vamos a estudiar pormenorizadamente, pero a título de ejemplo es el caso del sueldo de un menor. Cuando un menor lo percibe y suponiendo que ese sueldo supere el mínimo imponible, ese menor debe confeccionar su declaración jurada y pasa a ser el sujeto pasivo del impuesto. Ahora bien, si el usufructo de la renta lo tienen los padres del menor, es decir, si los padres hacen el uso de ese fruto, de ahí viene la terminología usufructo, de la renta del sueldo del menor, por ejemplo, en realidad no del sueldo, ahora vamos a ver un ejemplo, ese usufructo se considera ganancial y se deberá informar en la declaración jurada del padre. Acá vemos el ejemplo en este caso. El menor recibe un inmueble alquilado donde no se deja expresa constancia que posee el usufructo, es decir, que el producido del inmueble, o sea, el valor del alquiler, no está expresado que lo deba tener el menor. En este caso, el alquiler se debe adicionar a las rentas del padre del menor. Si en el contrato de alquiler no se establece que el menor tiene el usufructo de ese producido, entonces es el padre uno de los padres quien debe ingresar esa renta en la declaración jurada como propia, pero del menor. Si se encontrase disuelta la sociedad conyugal, la obligación de declarar la renta del menor corresponderá a ambos padres en partes iguales. Esto es en el caso de que sea un menor donde tenga a sus padres separados. La ley es precisa en este caso y nos dice que la renta del menor corresponderá a ambos padres en partes iguales, por lo que cada uno deberá ingresar el 50% del producto de esa renta, ¿no? Si se tratase de hijos extramatrimoniales reconocidos por sus padres, la obligación de declarar la renta del menor corresponderá a ambos padres en partes iguales. Si fuese reconocido por uno de ellos, será este quien declare las rentas del menor. Como vemos aquí en estos dos casos, la ley se encarga de cubrir estos vacíos que pudieran existir en caso de disolución de sociedad conyugal o reconocimiento de hijo extramatrimonial para establecer quién va a ser el sujeto encargado de ingresar y declarar la renta. Bien, ahora vamos a ver vamos a ver ahora el desarrollo de otro tipo de persona también que tenemos en nuestra unidad, ¿no? Es el punto 3 de nuestra unidad, son las personas de existencia ideal. Hablamos también aquí de establecimientos como empresa estable en el país pertenecientes a residentes en el exterior. Bien, el impuesto a las ganancias presenta una particularidad respecto de este tipo de sujetos. Nos referimos a las personas de existencia ideal, ¿no? Debido a que no todos asumen la calidad de sujetos pasivos del impuesto. Y vamos a ver un poco esta diferencia con un esquema, ¿no? Cuando hablamos del sujeto activo al inicio del desarrollo de esta materia, dijimos que el sujeto activo era el Estado, aquel que tenía el poder fiscal para establecer impuestos. En otras palabras, y para decirlo de manera sencilla, es quien nos cobra el impuesto, ¿no? También vimos que el hecho imponible era aquel para asimilarlo al objeto del impuesto, pero no para definirlo como tal. Y también aparecía en nuestra relación los sujetos pasivos del impuesto. Y aquí es donde sucede la diferencia. Cuando hablamos de las sociedades del artículo 69 y se verifica el hecho imponible a través de un resultado imponible, de un resultado impositivo, que a partir de él establecemos la base imponible, el sujeto pasivo de la obligación tributaria es esa sociedad enumerada en el artículo 69. Por lo que las mismas son el sujeto pasivo encargadas de ingresar nuestro impuesto.
Ahora bien, ¿en qué caso existe otra persona de existencia ideal donde no sea esa sociedad la que tenga que ingresar el impuesto, donde no sea esa persona de existencia ideal quien tenga que ingresar el impuesto? Es en el caso de las sociedades de hechos. Vemos el lado derecho de nuestro cuadro, donde el sujeto activo sigue siendo el Estado Nacional, se verifica el hecho imponible a través del objeto del impuesto, reconocemos nuestro sujeto pasivo del impuesto, que es la sociedad del hecho, y verificamos la sociedad de hecho y verificamos el hecho imponible. Obtenemos un resultado impositivo y aquí también hay una diferencia con respecto a la base. En las sociedades del artículo 69, la base es nuestro resultado impositivo. Aquí vemos una situación diferente donde ese resultado impositivo se distribuye entre los socios en función de la participación que tenga. Aquí podemos establecer a título de ejemplo, ¿no? Supongamos que socio A tenga 50% y el B la misma proporción. Ambos dos van a ser los sujetos pasivos de esa obligación tributaria y a partir de la participación de que tenga cada uno en esa sociedad de hecho va a ingresar su impuesto. En este caso vemos una clara diferencia entre lo que sucede en sociedades enumeradas en el artículo 69 de la ley y en el caso particular de las sociedades de hecho. Claramente en una sociedad de hecho el impuesto ingresa a cada uno de sus socios y en las sociedades del artículo 69 es la sociedad la encargada de ingresar el impuesto porque es la misma quien se convierte en sujeto pasivo de la obligación tributaria. Como dice el pie, vemos aquí que aunque se traten de dos personas de existencia ideal, la ley les da diferente tratamiento respecto de quiénes son los sujetos pasivos de la obligación tributaria. Bueno, seguimos. Vemos que la ley en el artículo 2, en su apartado 2, al definir el concepto de ganancia imponible, a través de la teoría del balance, los define a los sujetos como a los responsables incluidos en el artículo 69 de la ley, otras sociedades y empresas o explotaciones unipersonales. Estas son las personas de existencia ideal que estamos desarrollando en nuestra ley, ¿no? Y vemos que enumera taxativamente quiénes son aquellas incluidas en el artículo 69 de la ley, por lo que a título de comentario y no sin intención de enumerarlas a todas, vemos que están las sociedades constituidas en el país, las sociedades anónimas, SRL, asociaciones civiles de economía mixta, fideicomisos, fondos comunes de inversión y las incluidas en el artículo 49 en su inciso B, fideicomisos y sociedades de capital. Nuestra ley se encarga de enumerar quiénes son las famosas sociedades del artículo 69, ¿no? Ahora bien, vamos a ver el concepto de establecimientos estables. ¿Qué queremos decir cuando hablamos establecimientos estables en el país? Pertenecientes a residentes en el exterior. Este es el caso de establecimientos propiamente dicho, ¿no? Pero la particularidad es que se trata de personas que se encuentran en el exterior. Es decir, sus dueños son personas que no están radicadas en el país, sino en el exterior. Este es el caso que vamos a ver ahora. Y a los efectos de esta ley, el término establecimiento permanente significa un lugar fijo de negocios mediante el cual un sujeto del exterior realiza todo o parte de su actividad. Vemos un componente importante. Tiene que tratarse de un lugar fijo y no temporario, que sea de negocios y en el estudio en particular de este punto, que sea del exterior, donde realice una actividad o parte de alguna actividad en ese establecimiento, ¿no? Es decir, que el establecimiento permanente comprende en especial una sede de dirección o de administración, ya sea una sucursal, una oficina, una fábrica, un taller. La ley nos enuncia otros ejemplos como una mina, pozo de petróleo, una cantera o cualquier otro lugar relacionado con la explotación. Puede ser una obra, una construcción, actividades de supervisión de esas obras, siempre y cuando esas obras, proyectos o actividades se desarrollen
en el territorio de nuestra nación durante un periodo superior a 6 meses. ¿Qué hace la ley? Condicionar el término de establecimiento permanente. Cuando la ley nos habla de establecimientos permanentes, establece una temporalidad. ¿Qué nos dice? 6 meses. Aquel establecimiento permanente que obtenga una renta durante un periodo superior a los 6 meses y su establecimiento sea superior a los 6 meses, bien dicho, en ese caso estamos en presencia de un establecimiento permanente. Lo mismo sucede con la prestación de servicios por parte de un sujeto en el exterior, pero en el caso de que esas actividades prosigan en el territorio de la nación durante un periodo o periodos en que total excedan los 6 meses, dentro de un periodo de 12 años para poder identificar esa prestación de servicio. Vamos a leerlo para interpretarlo un poquito más. Decimos que la prestación de servicios por parte de un sujeto del exterior tiene que ser de afuera, como decimos vulgarmente, incluidos los servicios de consultoría, o sea, los consultores, en forma directa o por intermediarios de empleados o personal contratado por esa empresa del exterior, pero solo en el caso de que esas actividades prosigan en el territorio de la nación, tienen que desarrollarse acá en la Argentina durante un periodo o periodos que en total excedan 6 meses, dentro de un periodo cualquiera de 12 meses. Es decir, que si en un año existe algún tipo de prestación de servicios que excedan los 6 meses, estamos frente a un establecimiento permanente perteneciente a residentes en el exterior. Bien, ahora vamos a ver cuáles son las actividades no incluidas dentro de la definición de establecimiento permanente. Y el término establecimiento permanente no incluye las siguientes actividades en la medida en que posean carácter auxiliar o preparatorio. A decir, y a saber, la utilización de instalaciones con el único fin de almacenar o exponer bienes o mercancías pertenecientes a la empresa. Es decir, que la mera utilización de un galpón, por ejemplo, para poder guardar mercaderías o bienes de una empresa o una sociedad del exterior no es definición de establecimiento permanente. Otro de los ejemplos y casos enumerados taxativamente en la ley es el mantenimiento de un depósito de bienes o de mercaderías pertenecientes a la empresa con el único fin de almacenarla o exponerla. En este caso tampoco estamos frente a un establecimiento permanente, y así la ley nos da en sus otros incisos diferentes ejemplos de lo que sería un establecimiento permanente. Ahora bien, vamos a hacer una diferencia de sujetos residentes en el país y en el exterior, que esto es el último punto de nuestro capítulo 3 a desarrollar. Vemos que la ley enuncia como otras sociedades y se corresponde a sociedades constituidas en el país, no incluyendo las enunciadas en el artículo 69. Estamos hablando de las sociedades de hecho, de capital e industria, de las sociedades colectivas, en participación, sociedades civiles y cooperativas. De estas famosas otras sociedades se excluyen estos tipos de sociedades que desarrollan actividades profesionales, oficios, viajante de comercio, despachante de aduana o de corredor, en la medida que las mismas no la complementen con una actividad comercial. Veamos en este resumen gráfico de qué estamos hablando. Cuando hablamos de una empresa unipersonal, es decir, por ejemplo, del ejercicio de una actividad profesional, si a esa actividad profesional la complementamos con una actividad comercial, estamos frente a una empresa unipersonal, sujeto empresa, y aplica la teoría del balance, es decir, que se convierte en una renta de tercera categoría y vamos a seguir el criterio de imputación de lo devengado. Es decir, que lo tratamos como una persona de existencia ideal a esa actividad profesional complementada con una actividad comercial.
Si ese ejercicio profesional no está complementado con una actividad comercial, es decir, es el mero ejercicio de la actividad profesional, estamos frente a una empresa unipersonal profesional, es decir, lo vamos a percibir y lo vamos a entender como una persona ideal, vamos a aplicar la teoría de la fuente, eso va a ser una renta de cuarta categoría y va a seguir el criterio de imputación de lo percibido. Bueno, ahora vamos a ver en este último punto de la unidad, los sujetos residentes en el exterior, es nuestro punto 4 del capítulo 3, y la ley se encarga de desarrollarlo en el artículo 91 en su cuarto párrafo, ¿no? Y nos dice que la ley va a considerar beneficiario del exterior a aquel que perciba sus ganancias en el extranjero, directamente o a través de sus apoderados, agentes representantes o cualquier otro mandatarios en el país, y a quien, percibiéndolos en el país, no acreditara residencia estable en el mismo. Vemos que la ley nos establece una condición y nos habla de acreditar residencia para que se configure ese sujeto residente en el exterior. Vemos que en la primera oración nos dice que son aquellos que perciben ganancias en el extranjero, y si no las perciben en el extranjero, es decir, las perciben en el país, no acreditan esa residencia. Por lo tanto, para que se verifique el hecho imponible, debe existir una ganancia de fuente argentina. Esto es lo que trata de enmarcar la ley, que la ganancia sea de fuente argentina y que sin este requisito no nace el hecho imponible. Y a este tipo de sujetos la ley le asigna una categoría como tales, sujetos residentes en el exterior, sin distinguir entre personas de existencia visible e ideal. Como les comentaba al principio del desarrollo de este capítulo, la ley no establecía una diferencia clara entre lo que puede ser sujetos de existencia visible y sujetos de existencia ideal, sino más bien la ley se encargó de enumerar los diferentes sujetos de nuestro impuesto en estudio. De esta manera damos por finalizado este capítulo para luego seguir con nuestra unidad siguiente. Muchas gracias.